Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para nosotros un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar nuevamente en esta cita que tenemos en el estudio bíblico que hoy continuaremos. Y definitivamente nos gozamos en el Señor porque nuevamente nos permite estar acá. Lo importante de estar en comunión con el Señor, de perseverar, de agradar y obedecer al Señor, ya que Él nos ha dado su gracia y su misericordia. Entonces, lo importante de lo que es las armas espirituales que Él nos ha dado, y una de ellas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy continuando esta serie de estudios bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles, continuando en el capítulo 17, de los versículos 16 al 34. Hoy, antes de iniciarlo, vamos a encomendar al Señor este momento, este lugar, allí donde quiera que te encuentres, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Vamos a orar, acompáñame y vamos a poner en las manos del Señor este momento. Amado Padre que estás en gloria, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, mi Dios amado, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia es y permanece para siempre. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, porque hoy estamos reunidos acá. Gracias por este privilegio, Señor, porque cada día tú pones el querer como el hacer, conforme a tu voluntad en nuestro corazón, y el anhelo de cada uno de los que estamos hoy reunidos es aprender de tu palabra, porque es muy importante, es muy primordial para ponerla por obra. Te ruego, Señor, que seas tú quien tome el control total de este lugar y del lugar en donde se encuentren los que estamos reunidos. Toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, entendimiento, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, Señor, para que podamos hoy aprender de tu palabra, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y dar fruto al 100%. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, que revele esta palabra y que hables a nuestra vida. Señor Jesús, Maestro de Nazaret, te pedimos, Señor, así como tú le enseñaste al pueblo de Israel, a los discípulos, a través de la palabra hablada, escrita y con el ejemplo. Te pido con todo mi corazón, Señor, toma el control de este lugar y que ángeles de Jehová acampen alrededor nuestro, para honra y gloria tuya, Señor. Todo estorbo, toda perturbación, todo obstáculo, todo aquello que el enemigo pretenda levantar para perturbar este momento, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo dijimos al principio, vamos a continuar el estudio del capítulo 17, del versículo 16 al 34 del libro de Hechos de los Apóstoles. Nuestro anhelo, nuestro deseo, a través de estos estudios que estamos llevando a cabo, sean de bendición. Para lo cual te pido, ahí donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, me acompañes en la lectura de los mismos versículos.
La palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Hoy, en esta oportunidad, vamos a tocar un tema que definitivamente es muy profundo, y por lo tanto desde ya yo te pido, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que te encuentras hoy acá en esta reunión, ya que definitivamente es un tema muy que por un momento quizás puede causar polémica o controversia, pero no es ese el anhelo. Pero ¿por qué decimos esto? Porque definitivamente es un tema muy delicado, en el cual yo te pido, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, te reitero, pongamos todo nuestro corazón dispuesto a aprender de la palabra del Señor. Acá vemos, como lo dice la palabra del Señor,
que el apóstol Pablo llega a Atenas. Porque en este versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Acá vemos, para empezar, definitivamente que dice este versículo que el apóstol Pablo, estando ya en Atenas, esperaba a Silas y a Timoteo para que le acompañaran. Y al mismo tiempo, dice acá que su espíritu se enardecía. ¿Y por qué se enardecía? Recordemos que el apóstol Pablo era un varón lleno del Espíritu Santo. Él tenía celo de las cosas de Dios. Y por lo tanto, al ver esta ciudad entregada a la idolatría, lógicamente, como todo creyente, él tenía celo de las cosas de Dios. Y su espíritu se enardecía, dice, de ver esta abominación que hacían. Como nosotros sabemos a través de la historia secular, lo que es Grecia. Nosotros sabemos que la mitología griega está salpicada de una idolatría, pero tremenda, abominable ante los ojos de Dios. Sabemos que es cuna de aquellas leyendas que acerca de, por ejemplo, lo que la mitología griega tiene como los famosos centauros, que eran mitad humanos y mitad animales. Pero eso es parte de la mitología griega. Y aquí ya vemos definitivamente que en algún momento pudieron existir, pero estas son potestades demoníacas. Recordemos que como son ángeles caídos, lamentablemente para las personas inconversas son espíritus engañadores, pero ya lo vamos a explicar muy bien. Sabemos que la capital de Grecia es Atenas. Y este nombre Atenas en idioma griego significa perteneciente a Atenea. ¿Y quién es Atenea? Como lo decíamos al principio, la mitología griega tristemente está salpicada y formada por potestades demoníacas. Y Atenea era un ídolo de la sabiduría, la estrategia, la justicia, la protectora de esa ciudad. Y en la mitología griega, lo reiteramos, era hija de Zeus. Y sabemos nosotros que debido a ello, pues esta ciudad de Atenas fue entregada precisamente a esa potestad. Y sabemos que Atenas, como lo reiteramos, es la capital de Grecia en la actualidad. Antes fue una ciudad-estado, antes de ser conquistada por los macedonios, luego por los persas y por los romanos posteriormente. Limita a través de la llanura del Ática a 8 kilómetros del mar Egeo y tiene un puerto llamado el Pireo. Y sabemos que Atenas es muy conocida a través de la historia secular por las guerras del Peloponeso y las famosas Olimpiadas, las cuales en el caso de estas eran dedicadas al paganismo de los ídolos. Atenas está alrededor de la Acrópolis, que es una colina de 150 metros de altura, y sus 3 lados son escarpados. Entonces vemos acá que definitivamente si hay algo muy particular a la luz de la palabra, que la idolatría, sea cual sea su manifestación, pero principalmente cuando es acerca de estas potestades demoníacas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, esto
entontece a las personas. ¿Y por qué decimos esto? Yo quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 50, versículo 38. En Jeremías capítulo 50, versículo 38, la palabra del Señor nos dice acerca de esto. Dice: sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Vemos lo que conduce dentro de lo negativo diverso, lo que es la idolatría. Vemos, como lo mencionábamos y como lo dice acá la palabra, que el apóstol Pablo, él se enardecía y tenía un celo por las cosas de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Lamentablemente, la idolatría, sabemos que no es solamente inclinarse ante una imagen de yeso o de madera o de cualquier material. La idolatría abarca muchas cosas y es abominación ante los ojos de Dios. A través de la Biblia sabemos que donde es la idolatría y la incredulidad son los dos pecados más abominables ante Dios. Y por esos dos pecados el pueblo de Israel sufrió en su momento y sigue, lamentablemente, a través del tiempo ha sufrido las consecuencias. Entonces, vemos acá, definitivamente en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Sabemos que definitivamente a través de la persecución que el pueblo judío ha tenido a través de la historia, muchos de ellos habían llegado a Atenas, y por eso el apóstol Pablo dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. O sea, los piadosos eran griegos que eran creyentes en la ley. Entonces dice que el apóstol Pablo llega a la sinagoga y expone el evangelio de Jesucristo, el anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, definitivamente vemos que el apóstol Pablo, a pesar de la idolatría, fue a la sinagoga de los judíos y les fue a exponer el evangelio, porque nosotros sabemos que definitivamente el evangelio del Señor Jesucristo es expositivo y por lo tanto ya consiste en las personas si lo reciben o no lo reciben. Entonces, al principio les decía que íbamos a tocar un tema muy profundo, ya que en este versículo 18 nos habla de que además de la idolatría que había en Atenas, también existía lo que es la filosofía. Con esto, desde ya no estamos en contra de alguien que quizás en su profesión secular sea algún filósofo, pero lo vamos a explicar conforme a la palabra de Dios, a lo que se enfrentó el apóstol Pablo en Atenas, y que hoy en día también en varios lugares los siervos y las siervas de Dios muchas veces nos enfrentamos, como lo es lamentablemente el ateísmo y también el rechazo de la palabra de Dios por muchos. Dice acá en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos acá que el apóstol San Pablo encuentra algunos filósofos y diserta con valentía, exponiendo la verdad
del Evangelio de Jesucristo. Acá nos habla de filósofos. Y nosotros sabemos que la filosofía, su etimología, es el amor a la sabiduría. Del idioma griego, philos, que significa amor, y sofía, que es sabiduría. Nosotros sabemos que la filosofía es el estudio de problemáticas diversas, como el conocimiento, la mente, la conciencia, ética, lenguaje, belleza y moral. Es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. La invención del término filosofía se atribuye al pensador y matemático Pitágoras. Sin duda alguna, los que hemos estudiado historia secular, pues es muy familiar este personaje. Y nos habla, como ya lo leíamos, de los epicúreos y de los estoicos. Y quiero que pongamos mucha atención a esto. ¿Quiénes eran los epicúreos? Estos eran un grupo de filósofos griegos que se conocían por buscar la felicidad individual a través del placer y gozo de las alegrías diarias. Se basaba en el hedonismo racional y atomismo. Tuvo su apogeo en el siglo IV a.C. en Atenas, Grecia. Epicuro fue el fundador de la escuela epicúrea. Esto fue del año 341 al 271 a.C. Mencionábamos el hedonismo. ¿Esto qué es? Quiero que me pongas mucha atención. El hedonismo es una teoría filosófica que define, según quienes la practican, el placer con el fin y fundamento de la vida y la actividad de éste y su búsqueda. Esta palabra hedonismo viene del idioma griego hedone, el cual significa placer. ¿Y qué es el atomismo? En términos físicos y filosóficos de Demócrito, es que el mundo está compuesto por átomos y vacío, que solo existe una realidad, la sensible. Otra definición es según la cual los últimos elementos constitutivos de la realidad son unidades materiales, indivisibles y discretas. ¿Y qué son los átomos? Nosotros sabemos que los átomos son unidades más pequeñas de materia que mantienen las propiedades químicas de un elemento. Son partículas indivisibles por métodos químicos y están formados por partículas atómicas como los protones, neutrones y los electrones. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, la partícula es una unidad de materia muy pequeña. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, una gota de agua microscópica en la niebla es una partícula. ¿Por qué estamos explicando esto? Vamos a llegar al punto. Todo esto, principalmente el atomismo, se transforma en materialismo. ¿Y qué es el materialismo? Es el concepto del mundo según la cual no hay otra realidad que la materia, lo material, mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son sino manifestaciones de la materia y de su evolución en el tiempo. Nos damos cuenta que los epicúreos, aunque no renegaban
no negaban la existencia de Dios, creían que Dios no se involucraba en los asuntos humanos. Creían que al morir la persona, su cuerpo y su alma se desintegraban, y ya desde ese momento estaban mal, definitivamente. ¿Y quiénes eran los estoicos? Eran personas que seguían una forma que se centraba en el valor de la razón y la virtud, que buscaban una guía para vivir una vida virtuosa y en el control de las emociones, o sea, el yo o egocentrismo. Miren qué tremendo eso. Estoico en la era moderna es aquella persona que es indiferente al placer, alegría, pena o dolor. El estoicismo es la capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos. El estoico se mantiene firme en la adversidad. Esta corriente es basada en la escuela filosófica del griego Zenón de Sitio, el cual enseñaba que la virtud es el único bien para la humanidad y que las cosas externas, salud, riqueza y placer, no son buenos o malos en sí mismos. Y aquí hay un ejemplo de los estoicos, mientras que los epicúreos hacían las cosas indebidas a través del placer. Por ejemplo, la concupiscencia, el adulterio, la fornicación, el pecado. En un extremo, los estoicos se basaban en apartarse de ello, pero se centraban en el yo. Y desde ahí, ellos, o una persona que piense así, está mal. ¿Por qué? Porque recordemos que no dependemos del hombre, tampoco de la mujer, tampoco de la mente humana, tampoco dependemos de nosotros mismos. Dependemos de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que nos da salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados y la solución a nuestros problemas. Vemos acá, después de explicar esto, por ejemplo, los estoicos, hay una manera de un ejemplo, como lo reiteramos. Hay un expresidente de una nación sudamericana que es seguidor de esta corriente filosófica. Él, con todo y su investidura como exmandatario de ese país, él muchas veces ha sido criticado muy fuertemente porque a los eventos que él asiste como invitado, en donde, si bien es cierto, la ropa no hace a la persona, pero él muchas veces a esos eventos que lo han invitado para que dé charlas, porque esta persona es un doctor en humanidades, como nosotros en el mundo o comúnmente se dice, llegan fachas, y lo han criticado por eso, porque él dice que él quiere ser humilde, pero una cosa es ser humilde y otra es el descuido, principalmente corporal, porque él argumenta que tanto el dinero como las cosas materiales en sí no valen y que por eso él no vive en una mansión, sino que vive en un apartamento, que es algo denigrante para él, porque hay un desorden y hay algo que definitivamente se va a un extremo. O sea, que definitivamente los que siguen esta corriente definitivamente se abandonan a sí mismos porque se van a un extremo, mientras que los epicúreos se dan al pecado en un extremo. Los estoicos viven muchas veces en extrema pobreza y aunque no tengan esa necesidad de estarlo. O sea, ellos lamentablemente viven a su manera, no como el Señor nos enseña en su palabra. Entonces vemos que el apóstol Pablo se topó con este grupo
de filósofos extremistas. Entonces vemos que cuando el apóstol Pablo les empieza a exponer el evangelio, le dicen: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos la ignorancia completa de estos. Vemos la inquietud mundana, porque ellos querían saber. Y dice nuevos dioses, nos habla de la idolatría en que ellos estaban también, aparte de los epicúreos y los estoicos. La mayoría de los habitantes de Atenas, tanto griegos como de otras naciones, pues vivían en la idolatría. Entonces era lógico que tuvieran ignorancia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les estaba predicando el evangelio, y principalmente de la resurrección. Y como lo dijimos anteriormente, los epicúreos decían que cuando un ser humano se moría, que su alma y su cuerpo se destruían. Vemos ahí, qué tremendo esto, qué tremendo obstáculo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Entonces vemos en el versículo 19: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El apóstol San Pablo es llevado a ese lugar para exponer el evangelio de Jesucristo. Vemos el deseo mundano del saber algo nuevo. El Areópago, ¿qué era? Era un tribunal superior en la antigua Atenas, en donde se reunían en la colina de Ares, en donde se decidían las leyes y normas generales de la conducta de las personas. Solo pertenecían los ciudadanos nacidos en la ciudad, que poseían posesiones, culturas y prestigio en la comunidad. Dionisio el Areopagita pertenecía a ellos. Más adelante les vamos a indicar quién era él. En el versículo 20 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. En el versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vemos en el versículo 20 la ignorancia, la incredulidad, la sordera, la ceguera espiritual. Y esto, para ellos, tristemente, los hacía ser muertos espiritualmente. Y, debido a ello, en el versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El morbo, la curiosidad, la ansiedad de conocer o saber algo. ¿Por qué? Porque había un vacío en ellos. Y nosotros sabemos que cuando el ser humano, sea hombre o mujer de cada pueblo, tribu, lengua o nación, está vacío por dentro, es porque no hay paz. Y esa paz solamente el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos la puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vemos el discurso del apóstol Pablo en este lugar, ya que ahí él empieza a hablar a los que estaban reunidos y les expone y les dice que ellos eran religiosos, eran fieles a las costumbres. Y en el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dice este versículo que se encontraba en ese lugar, en Atenas, como lo reiteramos nuevamente, estaba infestada de potestades demoníacas y habían altares para esos ídolos, santuarios paganos, había ignorancia. Pero aquí hay algo muy importante cuando dice al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vemos algo muy importante acá, que sin duda alguna en el versículo 17 de este mismo capítulo leemos que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, también va a la sinagoga de los judíos. Entonces, sin duda alguna, estos atenienses ya habían escuchado de Dios en más de alguna oportunidad, porque acá nos habla que en Atenas había una sinagoga. Entonces, como ellos eran religiosos, ellos eran dados a la idolatría, entonces ellos habían construido, dice, habían construido un altar en el cual decía al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque estos también, los atenienses y todos los griegos y los que estaban en ese lugar, practicaban la idolatría. Pero dentro de esa ignorancia en que ellos estaban, habían hecho un altar en el cual habían puesto al Dios no conocido. Y dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea que allí sin duda alguna lo vamos a leer acá desde el punto de vista literal, cuando dice al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea que ellos ya habían escuchado de Dios. Y sin duda alguna, como ellos eran lo que se llama politeístas, que creían en muchos ídolos, ellos estaban ahí. Y habían en más de alguna oportunidad, como no le conocían en sí, habían puesto al Dios no conocido y dice que le adoraban. Entonces vemos que aún en medio de las tinieblas que el Señor Jesús reprenda al enemigo, siempre va a haber una luz, siempre va a haber una esperanza. Porque si hay algo muy importante en estos días principalmente, pero a través de la antigüedad, siempre Dios habla. Siempre, por cualquier medio, el Señor siempre habla, se manifiesta. Y entonces vemos acá en el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vemos acá que el apóstol Pablo nos habla de Dios, eterno creador. Y para ello vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, porque aquí lo vamos conforme a la palabra de Dios, la Biblia, lo vamos a exponer este tema. Dios eterno creador. Génesis 1:1 dice la palabra, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, aquí mismo en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miren qué hermoso. Y vamos a Hebreos capítulo 11:3. Aquí lo termina de confirmar el Señor en su palabra, porque dice, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vemos entonces, efectivamente, acá el apóstol Pablo les estaba exponiendo acerca de nuestro Dios, el eterno Creador. Y nos habla también de lo que es la soberanía de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 9, versículo 19. En Romanos capítulo 9, versículo 19, dice: pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Aquí nos habla de la soberanía del Señor. Y acá, cuando dice, en este versículo 24, cuando dice, no habita en templos hechos por manos humanas, nosotros sabemos que Dios es amor, es luz y es espíritu. O sea, Dios es espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 nos habla precisamente de eso. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, aleluya. Entonces, por lo tanto, acá el apóstol Pablo les expone que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque recordemos que Dios es espíritu. Y por lo tanto, definitivamente vemos acá cómo el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol Pablo para poder exponer el Evangelio. Estaba guiando a este varón para poder enfrentarse ante las consecuencias de la idolatría, de la filosofía, de el ateísmo que proliferaba en Atenas. El versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Acá vemos algo muy importante. Dios es todopoderoso, omnipotente. Vemos que sabemos que Él es el dueño del oro y la plata. Él no tiene necesidad de que el hombre o que la mujer le dé cosas materiales. Si Él es el eterno creador, Él definitivamente, Él es quien nos da la vida. Es nuestro creador. Él es nuestro Padre Celestial. En Génesis capítulo 1, 27 nos lo confirma. En Génesis 1, 27 la palabra del Señor nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2 y 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es nuestro creador, nuestro Padre Celestial. El aliento de vida que sopló en la nariz de Adán es el Espíritu. Somos propiedad divina y
También acá nos habla la palabra del Señor en este mismo versículo 25 nos dice, y todas las cosas, Dios es nuestro proveedor. Jehová Shireh, aleluya, gloria a Dios. Él nos provee no solamente de los bienes materiales, sino lo más importante, Él nos provee su gracia, su misericordia, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y para confirmar aún más esto, quiero leerte este mismo versículo 25 de este capítulo 17 del libro de los Hechos. En la versión de la Biblia al día dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. La Biblia, Dios habla hoy. Dice, ni necesita que nadie haga nada para Él, pues Él da a todos la vida, el aire y todo lo demás. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y acá, en el versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vemos acá que nos habla en el versículo 26, siendo pues linaje, no, de una sangre, dice, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Nos habla de Adán, del primer hombre terrenal. Y nos habla para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nos habla de Dios Altísimo. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Nos habla precisamente de ello, cuando nos dice la palabra del Señor acá, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Amén. Dios es eterno. Dios es omnipotente, porque ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En Job capítulo 12, versículo 23, nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Amén. Y en Daniel capítulo 2, versículo 21 al 23, nos dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Amén. Sabemos algo hermoso, algo lindo,
acá, la versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice: a partir de un solo hombre hizo Él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos dice: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán y cuándo caerán, y determinó los límites de cada una. Amén. El Señor tiene el control de todo. Y definitivamente no sucede absolutamente nada del acontecer de las naciones y de la humanidad si no es por la voluntad santa y soberana de Dios. En el versículo 28 dice, porque en el versículo 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y sabes por qué? Cuando dice: si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios da oportunidades a todos. Dios no hace acepción de personas. Desde el polo norte hasta el polo sur, de oriente a occidente, desde América, Europa, Asia, África, Oceanía. El Señor está hablando y le está dando la oportunidad a la humanidad de que se arrepienta de sus pecados, de que le busque, que la salvación de sus almas sea a través de Él. Y por lo tanto, definitivamente, hoy en día no hay ningún pretexto de alguien que se quiera justificar ante el Señor de decir: es que nunca me han hablado, nunca he oído, es que nunca me han enseñado. Aún en las naciones ateas, aún en las naciones salpicadas, como por ejemplo de la idolatría o de la brujería, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, siempre va a haber una voz que clama en el desierto. Siempre la luz de Jesucristo va a estar para todo aquel y para toda aquella que abra su corazón y que le reciba como Señor y Salvador de su vida. Y en el versículo 28 nos dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Vemos acá algo muy importante, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. A pesar que los atenienses, principalmente los epicúreos y los estoicos, vivían en ignorancia del Evangelio, vivían inmersos en la idolatría, en la oscuridad espiritual, pero tenían cierta noción, porque lo reiteramos en más de alguna oportunidad. Ellos escucharon a los judíos que estaban en Atenas, escucharon de Dios. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice: porque sus propios poetas, sabemos a través de la historia secular que Grecia ha sido la cuna de los grandes, así en el término secular, de aquellos famosos poetas, filósofos, pensadores, legisladores, humanistas, pero lamentablemente ateos, la mayoría de ellos, que anteponen el yo, el egocentrismo, a lo que en realidad todo ser humano debemos de reconocer: que nosotros
No nos hicimos a nosotros mismos, o como lo decíamos al principio, aquellos lamentablemente eran materialistas, porque en pocas palabras decían que el hombre, que la mujer era solamente materia. Miren lo que es la ignorancia, lo que es el engaño. Y entonces vemos acá que no dependemos de nosotros mismos. La palabra del Señor nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy con plena convicción y a manera de testimonio, lo digo: sin Cristo no valemos nada. Sin Cristo no somos nada. Pero eso solamente lo vamos a reconocer cuando estamos en Cristo. Cuando lamentablemente hay ceguera, hay sordera espiritual, hay ignorancia, hay incredulidad en las personas. Hasta incluso se pueden burlar o insultar, y en otros casos hasta agredir por ello. Pero hoy con plena convicción te digo, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, el ser humano sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida no vale nada. Con todo respeto lo digo, pero es la verdad, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Separados de Él nada somos. Dependemos del Señor. En el versículo 29 nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Si hay algo que el Señor les dijo al pueblo de Israel, era precisamente que no tenían que hacerse ninguna imagen acerca de Él. Porque, como lo menciona la palabra de Dios, lamentablemente la idolatría ha existido desde tiempos antiguos, en todas manifestaciones. Y acá, cuando dice, siendo pues linaje de Dios, somos propiedad de Dios. Porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Ezequiel: todas las almas son mías, tanto la del Padre como del Hijo, dice el Señor en su palabra. Cuando dice Padre y del Hijo, habla terrenalmente. Todas las almas le pertenecen a Dios. Lamentablemente, muchas se pierden. ¿Por qué? Porque muchos escogen entrar por la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos entran y ya no salen. A muchos les gusta estar ahí y ahí se pierden y se van a condenación. Somos propiedad de Dios. Y si hay algo muy importante, es que el Señor abomina la idolatría en todo aspecto, pero principalmente cuando se les rinde culto a las imágenes de figuras, tanto de seres humanos o de animales u objetos. Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías capítulo 42, 8, la palabra del Señor acerca de esto nos dice, en Isaías 42, 8, dice así la palabra del Señor: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí lo dice muy claramente. O sea que la idolatría es abominación
ante Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. En Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. La palabra del Señor nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren qué tremendo esto, porque la idolatría en cualquier aspecto, pero principalmente cuando es idolatría, honrando y dándole culto a las imágenes de acera o de cualquier material, eso trae maldición, porque aquí lo dice, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra que visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquel que practica la idolatría en cualquier manera, pero principalmente ante ídolos de barro o de lo que sea el material, trae maldición para su propia familia. Miren qué tremendo es eso. En Romanos 1, versículo 23, la palabra del Señor nos dice, en Romanos 1, 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren qué tremendo es esto. La fabricación de ídolos. Eso es una abominación ante los ojos de Dios. La Biblia al día nos dice acerca de esto: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. La Biblia Peshitta, Nuevo Testamento: ahora pues, varones, por cuanto nuestro origen es de Dios, no debemos pensar que la deidad se asemeja al oro o la plata o a la piedra esculpida por la habilidad o el conocimiento humano. Lo digo con todo mi corazón, amigo y amiga. Yo sé que en nuestros países tercermundistas, pero aún en países de Asia especialmente, existen muchas religiones y también hacen manifestaciones llevando ídolos, y eso es abominación ante los ojos de Dios. Es algo triste, es algo lamentable, que definitivamente eso se manifiesta en una forma terrible, y lo cual, como ya lo leímos, eso trae consecuencias. Lamentablemente hay mucha idolatría, hay mucha perversidad de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda hacia las personas que son ignorantes. Vemos que lamentablemente la religión, la tradicional que ya todos conocemos, tristemente practica eso. Y aún muchos que están en esa religión tradicional que ya todos sabemos, lo saben pero no lo dicen. Quizás este comentario vaya a causar polémica o controversia, pero al final es mi deber decirlo, porque no lo estoy diciendo yo o no lo estoy inventando. Es la palabra de Dios y es mi deber como atalaya mencionarlo. El versículo 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos habla de la ignorancia, pero también nos habla del llamado de parte de Dios, de la misericordia para con todos, para que se arrepientan.
Dice la palabra del Señor que aquel que se acerca a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de éste se agradará a Dios. El arrepentirse de corazón para aquel que no le conoce. Nosotros sabemos que el Señor es grande en misericordia, grande en bondad. Él está presto y dispuesto a recibir a todo aquel o toda aquella que le busque, porque recordemos lo que habla la palabra del Señor, precisamente acerca del arrepentimiento. Sabemos, como lo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también aquí mismo en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La misericordia de Dios es para todos. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La gracia de Dios está presente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 3:16 y 17. Vemos entonces que Dios no hace acepción de personas y que está presto y dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que le busque y que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. En el versículo 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nos habla del juicio universal. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nos habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como juez. Aquí mismo en Romanos capítulo 14, versículo 10, dice la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Timoteo 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primera de San Pedro 4:5. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nos habla entonces de la justicia de Dios. Y nos está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. En el versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Las burlas, la incredulidad, el rechazo del evangelio, el obviar deliberadamente de parte de estos atenienses y los que estaban ahí, es algo muy triste que hoy en día también ocurre, porque muchas veces cuando en muchos lugares se expone el evangelio, se habla de la palabra de Dios, hay un rechazo, incluso hay burlas, y como lo decíamos anteriormente,
Incluso han habido agresiones verbales y físicas hacia los siervos y a las siervas de Dios que predican el Evangelio principalmente. Y entonces vemos que esto no es nada nuevo, pero cuando un siervo o una sierva de Dios, lleno del Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, no importa los obstáculos que se tengan que pasar. El apóstol Pablo aquí a través de estos versículos nos damos cuenta cómo el enemigo, que el Señor los reprenda, trataba la forma de perturbar, de bloquear que las buenas nuevas de salvación no llegaran a las personas. Lo que hoy en día sucede muchas veces. En el versículo 33 dice, y 34, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces nos damos cuenta a la luz de la palabra que el apóstol Pablo expuso el evangelio del Señor Jesucristo. Y en el versículo 34, mas algunos creyeron, o sea, a pesar que hubo pocos resultados en ganar almas en Atenas, el apóstol Pablo cumplió como atalaya el deber, como hoy en día también, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo. Nosotros hemos sido puestos por atalayas para llevar las buenas nuevas de salvación a muchos. Nos escuchen o no nos escuchen, se burlen o rechacen, no importa. Nosotros tenemos el deber, como la gran comisión que el Señor nos ha dado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que a pesar de todo ello, de la idolatría, de la filosofía, del rechazo de parte de todos los que estaban en Atenas, vemos que hubo receptividad espiritual de muy pocos. Y vemos también que lo volvemos a reiterar: la idolatría, la ignorancia, la oscuridad, el rechazo, la filosofía estaba proliferando en Atenas. Y nos habla de Dionisio el Areopagita. Se sabe que fue un filósofo astrónomo y que fue juez del Areópago, que al escuchar el evangelio se convirtió y después fue discípulo del apóstol Pablo. Llegó a ser pastor en Atenas. Su nombre se deriva el que se consagra a Dios en la adversidad. Y desde el punto de vista secular significa consagrado a Dionisio, el cual es un ídolo que se identifica con el vino. Esto es en la mitología griega. Y nos habla de Dámaris. Este nombre significa ternera o novia, y por lo poco que se sabe, era una mujer proveniente de Atenas, y ella formó parte de un pequeño grupo de creyentes convertidos al Señor. Entonces, vemos acá, al final de estos versículos, que dan final también al capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que al final no importa los obstáculos, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que se tengan que sortear. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a través de esta exposición de la palabra de Dios, vemos algo muy importante, que lo mencionábamos. Hoy en día también, a pesar de las corrientes de este mundo, llámese corrientes políticas partidistas, religiones, y todo lo que es filosofía, y lo peor, el ateísmo, siempre el Señor Jesucristo está presto y dispuesto a proteger a su pueblo. Hoy vemos, siempre lo vamos a seguir mencionando, y quizás digan,
somos tan reiterativos, pero las profecías bíblicas se están cumpliendo día con día. El Señor cada día está teniendo misericordia de la humanidad. Ha detenido su mano de juicio sobre la tierra por amor a sus escogidos. Así lo dice la palabra del Señor, y dando tiempo también para que se arrepientan. Vemos acá, y por eso lo decíamos al principio, este es un tema muy controversial, muy polémico. En el caso de aquellos filósofos, yo sé que hoy en día hay personas que no son cristianas, evangélicas, quizás de otras religiones, que definitivamente con esto yo te quiero decir algo, que el estudio terrenal pues es importante, y si incluso en un creyente o en una creyente alguien tiene un título universitario, qué bendición de Dios, porque eso al mismo tiempo que da una preparación académica, eso mismo lógicamente es una fuente de trabajo, es una bendición para nuestras vidas. Pero lamentablemente cuando ya se desvía la mirada del Señor y se cae en cosas como estas, como las que practicaban y practican, porque también hoy en día existen estos seguidores de los epicúreos y de los estoicos. Lamentablemente, cuando ya se entra en mandamientos de hombres, cuando ya se entra en materialismo, cuando ya se entra en lo que es el que a través de la filosofía muchas veces se impregna al ser humano, como que el ser humano depende de sí mismo, que no tiene necesidad de Dios, y eso es triste, es lamentable. Entonces yo te digo en esta oportunidad que definitivamente lo mencionábamos, el deber de la atalaya, lo dice la palabra del Señor, es el anunciar el mensaje. Nos escuchen o no nos escuchen, se burlen o no se burlen. Entonces vemos que a pesar de todo esto, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, empezó a divulgar el evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo, aquí mismo en la palabra del Señor nos habla que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan y el apóstol Jacobo eran columnas de la iglesia, mientras que el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Entonces, el Señor hoy nos muestra su gracia y su misericordia. Y algo muy importante, que cada día nosotros estemos a través de la perseverancia en la fe, en comunión continua con el Señor, que las armas espirituales que Él nos ha dado para pelear la batalla y correr con paciencia la carrera de la fe, las pongamos en práctica en nuestra vida. Y el agradar y el obedecer a Dios y su palabra, dando frutos al 100%. Hoy, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es nuestro anhelo, es nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que esta palabra haya quedado en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser grabada, para que la pongamos por obra, para que cada día vayamos creciendo y madurando en la fe a través de la palabra de Dios y las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado. A nombre de el Ministerio Rama de Olivo, del pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo es que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición
para todos y cada uno de los que nos reunimos cada vez que los recibimos, porque es palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en medio de los obstáculos, en medio de las diferencias de opinión, siempre tú estás presente, Señor. Sabemos que lamentablemente la idolatría en todos sus aspectos, la ceguera, la sordera espiritual, la dureza de corazón, la incredulidad, pasan factura a aquellas personas que lamentablemente, ya sea involuntaria o voluntariamente, rechazan tu palabra. Hoy, en esta oportunidad te damos la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, aquel o aquella que no te conozca, sea sembrada en su corazón, para que un día tú la hagas germinar, Señor, y que dé fruto al 100%. Sabemos que los tiempos son finales, y lo importante principalmente de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, para que la pongamos por obra. Dice tu palabra que no son los oidores, sino que los hacedores de la palabra, que son aceptos ante ti, Señor. Te pido que respaldes cada día a aquel siervo, a aquella sierva que, no importando los obstáculos, valientemente lleva el mensaje de salvación en ti, Señor Jesús, a muchas almas que están en la oscuridad. Te pido, Señor, por aquellas personas que no te conocen, sea cual sea su condición en todo aspecto, porque tú no haces acepción de personas y tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Dice tu palabra, Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, Señor amado, gracias te damos por estos estudios bíblicos, que sean de bendición, que sean, Señor, para fortalecer, aumentar nuestra fe, para edificar nuestra vida espiritual en ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque restauras y transformas nuestras vidas cada día, porque nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y cada día estás ahí, siempre presto y dispuesto. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y los esperamos en la próxima que tengamos para continuar este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, para iniciar el capítulo 18. Bendiciones.